Es domingo 29 de enero de 2023. Se acaba de presentar el libro La democracia no se toca, de autoría de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, ambos consejeros del INE. Y bueno, pues me di una vuelta por aquí para conocer esta presentación, los discursos, los argumentos, y esto se los voy a contar en un momento. Este libro de Editorial Planeta, que se llama La democracia no se toca, cuya portada pues es una fotografía de esa manifestación ciudadana, esa marcha por la democracia que tuvo lugar en 2022, y que bueno, pues es una fotografía que ilustra de una manera muy poderosa lo que en ese momento estaba ocurriendo y lo que ocurre hoy por hoy, que es una manifestación, una expresión ciudadana muy fuerte para defender precisamente a la democracia mexicana. Estamos frente a este fenómeno que tiene que ver con la política, con la organización, con las autoridades, con la sociedad. Todo lo que involucra la palabra democracia hay que discutirlo ampliamente, y este libro finalmente es una herramienta, como dice Planeta, para que la ciudadanía conozca y defienda sus derechos en materia electoral alcanzados históricamente. El hecho de que la organización de los comicios se haya convertido en una rutina democrática en nuestro país, y que sobre todo los jóvenes, quizá los menores de 30 años, pero quizá más, no hayan conocido un régimen no competitivo de partido hegemónico que existió en el país durante 70 años. Explica por qué se ve con tanta naturalidad que tengamos elecciones auténticas sin detenernos en considerar lo que ello ha implicado en términos de organización y de logística. 8 reformas políticas entre 1977 y 2014 lograron aclimatar a las elecciones como el expediente reconocido por todos para arribar a los cargos de gobierno y legislativos. No fueron reformas en frío, estuvieron acicateadas por una enorme conflictividad, pero una a una, y en algunos casos incluso con regresiones, lograron que ninguna corriente política relevante estuviera excluida del mundo electoral. Construyeron instituciones para inyectarle imparcialidad y certeza al proceso comicial. Crearon condiciones equitativas para la competencia. Remodelaron las fórmulas de integración del poder legislativo. Edificaron una fórmula para desahogar el contencioso electoral. En suma, diseñaron y pusieron en práctica normas e instituciones que nos han permitido reconocer la diversidad política que modela el país y ofrecerle un cauce para su expresión y recreación. Este libro surgió en un momento, en una reunión en diciembre de 2021 en la FIL de Guadalajara, así que es una feria donde se muestran libros, pero también donde se conciben libros, y ahí empezó la idea de ¿y qué pasaría si el INE desaparece? ¿Y qué pasa? Y a partir de ahí empezamos a escribir, entregamos unos primeros textos y nos dijeron, no, esto no lo va a leer nadie, ¿no? Pues lo van a leer los que ya los leen. Y bueno, pues fue la verdad un trabajo muy interesante, creativo, de retroalimentación para, en efecto, poder generar un libro de divulgación que no quiere ser un texto académico, sino justamente un manual de uso y defensa de la democracia en un tiempo en el que distintas democracias del mundo están dejando de ser. Pues hoy el mundo está viviendo una vuelta de péndulo muy peligrosa, y es en ese contexto que escribimos este libro. El procedimiento electoral en otros países, si bien debe ser pulcro, no está tan regulado como en México, porque la historia de aquellas naciones no lo exigió. Los sistemas electorales no son el diseño en respirador de algún enterado.
son producto de la evolución política de las sociedades. Y en nuestro caso, si es hasta cierto punto barroco, si tiene espinas, pues es porque si no, no hubieran sobrevivido las elecciones auténticas. Y por eso es que la autoridad electoral tuvo que ser autónoma, por eso es que la elaboración del padrón hubo que sustraerla de la Secretaría de Gobernación, por eso es que se dan al INE tareas de monitoreo de los medios de comunicación, se sortea a los ciudadanos para que instalen las casillas y no se echa mano de los funcionarios de gobierno, justamente por nuestra historia, justamente por las necesidades que fue necesario ir afrontando. Se causan 3 tipos de daños al sistema electoral. Un primer conjunto de daños es lo que yo llamo el daño estructural al INE. Desaparecen las 300 juntas distritales del INE, desde donde se coordina el trabajo diario de actualización del padrón. Y actualizar el padrón quiere decir también actualizar la cartografía electoral. No basta con que nuestro nombre esté en el padrón, tiene que estar perfectamente georreferenciado nuestro domicilio, porque de eso depende que podamos votar por quien nos corresponde. Y claro, eso genera un segundo daño de afectación, que es a los procedimientos que nos dan certeza y a la equidad. Pongo 2 ejemplos rápidamente de cómo hay cápsulas envenenadas contra la elección en el Plan B. Dice la iniciativa, por ejemplo, que está por votarse, artículo 61, inciso B. En vez de los 300 juntas distritales que tiene el INE en el país, van a crear y van a despedir a nuestros trabajadores, van a crear una oficina auxiliar. Pero dice ese artículo 61, inciso B: en las zonas metropolitanas donde haya más de un distrito, habrá una oficina auxiliar. ¿Saben cuántos distritos electorales donde viven 420,000 personas en cada uno hay en la zona metropolitana del Valle de México? 52 distritos. Viven más de 20 millones de personas y esperan que las elecciones de esos 20 millones las haga una oficina con un funcionario. Es poner en riesgo la elección. Otra cápsula dice, envenenada: los partidos el mismo día de la jornada pueden sustituir a sus representantes en las casillas. Hay más de 165,000 casillas, 2 representantes por partido. Hay 7 partidos, 14 por casilla. Es decir, hay más de 1 millón de ciudadanos que el INE debe de saber quiénes son para que ejerzan su derecho a la representación de los partidos y trabajen con la mesa directiva de casilla, viendo que la gente que llega a votar efectivamente es la que corresponda. Si sustituyen a los representantes ese mismo día, ¿cómo sabemos que son los representantes legítimos, que son ciudadanos con su credencial para votar que corresponde? En fin, pero la ley dice que si no les permites el paso a la casilla, se anula la casilla. Y la otra, si entra alguien que no esté acreditado, se anula la casilla. Es una ley que quiere poner en riesgo las elecciones. Estoy ejemplificando la magnitud de la irresponsabilidad y de la arbitrariedad contra el INE, sí, pero sobre todo contra el derecho de todos y cada uno de ustedes. Y el tercer tipo de daño es la destrucción, el lastimar los derechos laborales de los profesionales que hacen elecciones limpias. Funcionarios, como decimos en el INE, probos y probados, que sin más, por un capricho se van a la calle. La gente que le da seguimiento a la actualización del padrón, a la organización electoral, a la capacitación que sustancia los procedimientos de la disputa entre los partidos, los vocales secretarios, en fin, todo ese equipo desaparece. Termino diciendo que este Plan B fue concebido no solo en su fondo, sino en su operación en dirección contraria a una construcción, a un ejercicio democrático.
La democracia, parto de una premisa, y esa es la que está detrás del libro: o se le cuida y preserva, o se nos acaba. La democratización es un proceso que debemos entender como, bajo una lógica de construcción colectiva. No es algo que haya caído, un regalo que cayó desde lo alto, sino es una conquista, como por cierto lo enseña la historia de los derechos. Ningún derecho se ha regalado, todos los derechos son el resultado de una lucha por obtenerlos, por ejercerlos y por preservarlos. La democracia también. La democratización es, en consecuencia, un proceso que requiere también una defensa colectiva. Si es el resultado de una construcción, de una apuesta de muchas y muchos, su defensa también lo es. En este sentido, y engarzo esta reflexión con cómo terminaba Ciro, la apatía o la indolencia ciudadana es el terreno fértil en el que germinan los autoritarismos y con ello las regresiones democráticas. La historia nos enseña esto. Las democracias se han agotado y se han acabado en el tiempo, y eso ha ocurrido cuando ha pasado con la complacencia o la indolencia de muchos, quienes después se lamentan al haberlo perdido, pero que en su momento no hicieron lo que tenían que hacer para evitarlo. Nunca antes en la historia del país habíamos tenido 9 años como los que tenemos desde que el IFE se convirtió en INE, en el que las elecciones se realizan y no ha habido un solo conflicto postelectoral. Litigio, sí, mucho, pero los cauces institucionales están sirviendo para procesarlo. Un solo litigio postelectoral en 330 elecciones, en donde se han dado los índices de alternanza más grandes de toda nuestra historia. Y estas conquistas, no podemos darlas por sentado. Los riesgos de la democracia ya no vienen desde fuera del orden constitucional, como en los años 60 y 70, en donde las democracias sucumbieron por golpes militares o usurpaciones autoritarias. Hoy vienen desde dentro. Nacen desde sus principales beneficiarios, quienes han llegado al gobierno, al poder, gracias a las reglas democráticas. De ahí viene el principal riesgo. Y así lo revela justamente ejemplos muy recientes y preocupantes, no solamente de democracias recién instauradas, sino de democracias añejas, como lo que ocurre hace 2 años en los Estados Unidos o lo que acaba de pasar ahora hace unos meses en Brasil. Gobernantes que, una vez en el poder, buscan dinamitar las reglas de la democracia para no dejar el poder. Pero no todo cambio es bueno. Cuando decimos y decidimos apostar por este provocador título, la democracia no se toca, no estamos planteando inmovilismos como algunos antes de leer el libro ya condenan. Lo que estamos planteando es que la esencia de la democracia no se toca. Y si bien la democracia debe cambiar para adaptarse, para sobrevivir, para concretar eso que ya con este neologismo se habla mucho de su resiliencia, pues eso no significa perder su esencia, porque no todo cambio a nuestras democracias necesariamente es para mejorarlo. La historia nos enseña, ya lo mencionaba ahora Ciro, cómo las democracias nacen y mueren. El tránsito a la democracia en este sentido no es una ruta en una única dirección, no es una ruta que inevitablemente nos lleve a la permanencia y consolidación, robustecimiento de la democracia. La ruta mediante la cual hemos llegado a la democracia, y esta es una de las advertencias que el libro quiere poner sobre la mesa, es de ida y vuelta, y el sentido de regreso siempre cabe si no tenemos cuidado. Y lo peor del asunto es que muchas veces ese camino de vuelta es invocado por las sociedades sin siquiera haberse percatado de ello. Tengo derecho como ciudadano, todos tenemos derechos como ciudadanos a votar. Sí, pero no es votar en cualquier elección. Es votar, como lo dice el artículo 41 constitucional, en elecciones libres y auténticas. Y si no están garantizadas las condiciones de autenticidad, se afecta el derecho de voto de cada ciudadano y ciudadana. Y creo, es el momento en que las y los ciudadanos, en lo individual o de manera colectiva, pueden y creo debemos, si queremos defender a la democracia, presentar todos los recursos dentro de los cauces legales. Porque si la ley es la ley, no juguemos a que la ley, que no me vengan con eso, dentro de los cauces legales para ponerle en la mesa a quienes tendrán que tomar la decisión final, a nuestras y nuestros jueces constitucionales, todos los elementos y argumentos
que creamos convenientes para que ellos cumplan esa tarea de control que la Constitución les manda. Así que yo creo que no es un asunto nada más de los jueces, es un asunto de hacerle llegar a los jueces los argumentos, las demandas, para que el orden constitucional funcione. Porque todas y todos, vuelvo a insistir, somos responsables de que este barco no solamente no quede a la deriva, sino siga transitando en esa ruta de avanzar y consolidar nuestra democracia. Muchísimas gracias. Hola, mira, es demasiado fácil porque hay que estar ahorita metido en la política para que no nos vean la cara de pendejos los que quieren ser autoritarios y dictadores. Si nosotros defendemos la democracia, México va a seguir siendo el país más importante y más chingón del mundo. Si nos dejamos apachurrar por esta bola de bestias, vamos a ser el país que regresó a los años 60 y tú no sabes lo que era en los 60. Así que yo te recomiendo que mejor te metas en este rollo, veas este canal en YouTube, también ve Atípica y ahí te vas a enterar mucho. Ya tengo el libro. ¿Qué les parece? ¿Lo analizamos? Pues así concluyó la presentación de este libro. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que opinan ustedes. Dejen sus comentarios, desde luego, para tener conclusiones y participar todos de la opinión de lo que se ha dicho aquí. Recuerden que aquí vamos a estar pendiente de este tema. El plan B va a continuar y bueno, pues viene todo el tema jurídico, todo el tema judicial que ya se ha hablado. Así que vamos a seguir al pendiente de todo esto. Mientras tanto, yo les agradezco que hayan llegado hasta aquí. Soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.